orientación, los paneles hay que orientarlos hacia el sol, ¿bien? Entonces, está por un lado la inclinación de hacia cuánto de planos o verticales. Aquí la media anual ideal es como 25 grados. O sea, lo ideal es ponerlo justo de cara al sol, pero lo que pasa es que el sol a veces está más para arriba en verano y a veces en invierno está más inclinado, ¿no? Entonces, hay distintas inclinaciones que podemos usar. Hay una media, normalmente se usa como la media anual, pero también hay otras opciones, vamos a ver más detalles. Y luego también está la rotación este-oeste, es decir, ponerlo hacia el sur al mediodía, o ponerlo hacia el oeste para por la tarde o hacia el este por la mañana. También teniendo en cuenta, si tenemos al oeste tenemos una montaña que toda la tarde va a estar sin sol directo, pues interesa ponerlo hacia el sureste, por ejemplo. Tener en cuenta todo eso, o edificios. Tener en cuenta qué sombras tenemos. Hay estructuras que son rotatorias y que hasta se mueven solas y tal, pero eso sí, vale un pastón. Son muy grandes. La manera de hacer esto es, te coges una vara larga, marcas dónde vas a poner la superficie de paneles y vas con la vara y miras que en la punta del sol, marcas varias horas, te vas marcando todos los movimientos de tal y ya con eso lo sabes. Lo mejor hacerlo en diciembre, que es cuando el sol está más bajo y más problemas vas a tener. De ahí siempre va a ser mejor que en diciembre. Entonces así es como se suele mirar. Es muy importante que no haya sombras, porque una sombra en un panel te puede fastidiar la producción de todo. Entonces, tener en cuenta el tema de la rotación este-oeste, podemos priorizar la electricidad por la mañana o por la tarde o el día en general, ¿vale? Hay distintas curvas. Hay gente que de hecho, por ejemplo, si tienes un tejado, pones al este y al oeste, pero no tienes al sur. Y entonces, la producción total es menos que si estuvieran todos al sur a nivel anual, pero está más distribuida a lo largo del día. Todo depende de tus curvas de consumo durante el día. Vas a necesitar mucha electricidad por la mañana o por la tarde o en general, tienes donde guardarla o no. Todo esto afecta. Si tienes a uno de los lados tienes la sombra, entonces la pones a la mitad y hasta este lado, porque cuando esté por aquí no vas a tener nada. En general la producción la tenemos cuando hay luz directa, no simplemente que haya iluminación, sino que el sol le esté pegando, que se vea, ahí es cuando produce bien. También el tema de los meses hay que tenerlo en cuenta. Por un lado está el tema de inclinarlo a la media anual y otro lado está el tema de inclinarlo hacia lo que tienes en invierno. Aquí tienen una gráfica, por ejemplo, gráfica de verano y gráfica de invierno. Si ponemos la inclinación para la máxima de invierno, es más estable durante el año la producción. Tienen aquí una para Santa Cruz, por ejemplo, cálculos estimados. Si orientamos 25 grados, que es la media aquí, ¿vale? O bueno, para Santa Cruz, tenemos la máxima producción anual. O sea, si lo que queremos es producir la máxima electricidad posible en el año, eso es lo ideal. Pero si por ejemplo queremos que el número no cambie mucho según el mes, lo orientamos para el invierno. Ven que aquí a 40 grados, ¿vale? 40 grados de inclinación, que es la inclinación para invierno. Entre enero y julio no hay mucha diferencia, por ejemplo. Ven que es más o menos igual. A diferencia de si lo inclinamos para verano, por ejemplo, a 10 grados, que entre enero y junio tenemos una diferencia del 50%, bueno, julio. Entonces podemos inclinarlo de distintas formas según que queramos priorizar o cuándo necesitamos la electricidad, en el día o en el año. Todo cosas a tener en cuenta. En cada situación tendrán que ver. Y de nuevo, sobre todo, mirar el tema de las sombras. Términos de ubicación, ¿en qué lugar ponerlo? Un sitio despejado donde veas el cielo. No al norte, no es importante que veas el cielo hacia el norte porque la luz nunca va a venir del norte, pero sí hacia el sur, sobre todo este y oeste. Cuanto más despejado veas el cielo, más sabes que va a venir luz directa. Por eso normalmente cuanto más bajas, más cosas te dan sombra, cuanto más subes, más ves el cielo. Por eso suelen poner en altura, pero tener en cuenta el viento. Si por ejemplo tenemos vientos muy fuertes del norte y los tenemos inclinados al sur, cuando el viento venga al norte se lo va a llevar volando, ¿vale? Es como una vela. Entonces, si vienen vientos fuertes de allá, a lo mejor poner un muro ahí, o sea, moverlos para que haya un muro al norte, entonces estén protegidos de ese viento, ¿entienden? Ven abajo de la derecha el ejemplo de un palo que hace una sombra de línea a un panel, ¿vale? Solo pensando en el panel de la derecha, ¿cuánto creen que tiene de producción respecto a los que les da el sol pleno? ¿Cuánto pierde? 40 y pico. Es un 40 y pico, pero es una línea. Ven que no es que también no es lo mismo una sombra de un lado, por ejemplo, ven arriba a la derecha el ejemplo del árbol, ¿vale? Está sombreado de derecha a izquierda. Entonces ahí pierdes lo que pierdas de superficie, como un 50%, pero si lo sombreas de abajo a arriba, puedes perder todo por una línea. Hay el mito de que incluso con una línea de tender pierdes toda la producción, no necesariamente si está lejos, ¿vale? Pero sí que si ya es, por ejemplo, un tubo o una antena o algo así, sí que... Cortarlo en horizontal. Claro. No es lo mismo este sentido que este sentido. Una barandilla que te haga sombra a todos los paneles por debajo de una celda, ya no tienes nada. ¿No? Una cosa muy importante a tener en cuenta. Si no, también puedes suponerlo, ¿vale? En base a la inclinación del sol, si tienes claro dónde está el sur, que no es donde dice una brújula, ¿vale? Hay que mirar que eso está un poco desplazado. Pero si tienes claro cuál es el sur real, si tienes, por ejemplo, un ángulo de 45 grados en invierno, es la misma distancia que la altura. Es decir, si tienes, por ejemplo, una barandilla de 1 metro, pues tienes que alejarte 1 metro para que no llegue la sombra.
O sea, el sur magnético y el sur geográfico no es lo mismo, porque los polos están desplazados. Según el lugar del mundo hay mapas de eso. Según el lugar del mundo los polos van desplazados más o menos. Hay calculadoras de eso, simplemente. Tú dices, vale, si necesito saber cuál es el sur para paneles en tal ubicación, en Santa Cruz de Tenerife, ¿qué grados necesito de una brújula? Y ya sabes. Ese sí es el detalle. Una cosa es saber cuál es lo óptimo, otra cosa es adaptarte al tejado y a los vientos. A lo mejor te interesa más por el viento ponerlo aquí, que está este muro, que ponerlo más separado pero con la inclinación adecuada. Eso sí, ten en cuenta que si pones la pérgola aquí, por ejemplo, a lo mejor tienes un árbol a un lado, o sea, a lo mejor tienes la pérgola aquí y tienes un árbol al oeste, así alto que no hace mucha sombra, pero hace una sombra que es una línea y por las tardes mando una línea a todos los paneles, ya olvídate de la producción por las tardes. Entonces, desplazar la pérgola. Y temas de vida útil, ¿vale? Una batería de plomo sin mantenimiento entre 2 y 4 años siendo generoso. Las con mantenimiento, si se hace la ecualización, recargas de agua y tal, entre 3 y 6 años. A veces se pueden estirar más, ¿vale? Las del litio de nuevo entre 10 y 20, los paneles al menos 25 años, pero pueden durar más. El inversor entre 5 y 10 no es algo que dure mucho en general. Hay algunos que te dicen que son súper buenos, sí, depende de lo que le hagas, si lo fuerzas. A la mitad de la potencia durará muchísimo más que si lo tienes trabajando al límite. O sea, aunque sea de 5000, si le pides 4000 a menudo, los condensadores y las piezas de dentro se van a ir mucho antes que si le pides 1000. Al inversor sí que le viene bien que no le exijas mucho. A las baterías a veces no. Por eso, porque están totalmente cargadas, por ejemplo en el caso del litio es malo. Y luego las estructuras, pues estructuras de aluminio y tal, y el cableado pues entre 40 y 80 años, si está todo bien mantenido, no se lo come una rata, el aluminio no se oxida, así que no mucho. Entonces, por ese lado eso dura, pero tenerlo en cuenta a la hora de independencia energética, si hay una crisis, así dependes de baterías ya olvídate, porque las baterías te duran un par de años y adiós. Una cosa es que no te vendan la moto con lo de ser independiente porque te va a durar poco la independencia. También el tema de ecualización, normalmente suele ser cada menos de un mes. Esto es de mantenimiento frecuente, sí. ¿Vale? Ecualización es lo que se hace con las baterías de plomo para quitarle el ácido pegado, los cristalitos. Plomo con mantenimiento. Sí. No se lo hagáis a una sin mantenimiento, que como está sellada explota porque empieza a generar hidrógeno, no puede salir y riega todo con ácido sulfúrico. ¿Cuánto dijiste la ecualización? ¿Cada cuánto? Suele ser cada varias semanas, pero bueno, una vez al mes a lo mejor todavía es aceptable. Si el inversor es medianamente bueno, vale, si no, debe tener una opción de ecualizar. Si el inversor no tiene la opción de ecualizar y tienes baterías de plomo, te han timado y te han vendido un inversor que no va con esas baterías. Lo hacen mucho, porque te venden un inversor que nos permite hacer el mantenimiento que necesitas. Lo automatizas, entiendo, ¿no? Entonces, puedes automatizarlo si lo programas. Se puede automatizar, pero no es recomendable. Porque va a empezar a echar gas como una gaseosa, se sale el ácido, tienes que estar pendiente. Líquido, se puede sobrecalentar, o sea, es una cosa que lo suyo es que estés no mirando la hora que dura, pero por ahí, por si eso empieza a echar humo o lo que sea. Es un proceso en el que estás sobrecargando la batería, entonces si algo va mal puede ser que la tengas que parar. Entonces no recomiendan las ecualizaciones automatizarlas. Y luego cada año, más o menos, revisar las conexiones, revisar los... Tuercas. Sí, que me salía en inglés solo. Una cosa muy típica que no hemos dicho, en las baterías de plomo es bastante típico que se sulfaten las tuercas. Y a mí me pasó con unas, además, que de repente suele pasar que cuando le pides potencia se va a la luz, porque como que no pueden dar potencia. Y tú lo ves y está bien. Y yo estuve a punto de cambiar las baterías y me dijeron, no, dales con un cepillito, les di con un cepillito y nada, seguían fallando y ya un día dije, mira, ya me la juego. Y le metí cepillo ahí hasta que saltaba la limadura de cobre de la sexta y funcionó. Se generan como una capa de un barniz prácticamente invisible que hace que la corriente no pueda pasar. Entonces en las de plomo pasa eso. Sí, bueno, una vez al año por lo menos, cepillo de lana limpiarla. De acero y ponerte a darle ahí hasta que veas el cobre. Eso, una vez al año limpiar los bornes y revisar todo lo demás, todas las tuercas de las estructuras que soportan los paneles y tal, no sea que esté algo suelto y se te vayan volando. Y los cables, que no haya ninguna rata se haya comido nada, que las cajas sigan siendo estancas. No, pero hasta las de los conectores de los eléctricos la electricidad se van soltando. No sé cómo.